La parsha de esta semana, parsha Shoftim. Shoftim significa jueces. Justamente habla de que en cada asentamiento del pueblo de Israel, dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, tienen que establecer Shoftim Beshoitrim, jueces y policías. Ahora bien, nuestros sabios comparan esta mitzvah, este precepto de establecer jueces y policías, un sistema de justicia en cada asentamiento, con la mitzvah de Arei Miklat. Miklat significa refugio. Arei Miklat son ciudades de refugio, que es otra mitzvah que aparece en la Torá, que cuando una persona mataba a alguien sin intención, para que el vengador de sangre no lo pueda matar y esté protegido, tenía que refugiarse en una ciudad de refugio, justamente. Las ciudades de refugio se aplicaban solamente dentro de la tierra de Israel, dentro del lugar que el pueblo de Israel había conquistado para vivir en ese lugar, etc. Es decir, también había las ciudades de refugio en lo que hoy sería Jordania, pero eso era parte de lo que era Eretz Israel, la tierra de Israel. Entonces tenemos dos mitzvot. Por un lado, la mitzvah de jueces se aplica dentro de Israel y fuera de la tierra de Israel. Por el otro lado, la mitzvah de ciudades de refugio, Arei Miklat, se aplica solamente dentro de la tierra de Israel. El Midrash las compara. ¿Por qué las compara, a pesar de que son muy diferentes? Porque en la práctica, ambas mitzvot tienen un concepto similar. La mitzvah de jueces es para generar un refinamiento en las personas, para que no pequen y para que estén como corresponde, vivan en sociedad, normalmente, civilizadamente, etc. Es decir, hay un cierto refinamiento en la persona. La mitzvah de Arei Miklat, la ciudad de refugio, cuando la persona se iba a refugio, el refugio mejaper, expiaba por el pecado que la persona hizo. Llegó a sus manos un asesinato sin querer, a pesar de que no fue a propósito, pero fue sin querer. De cualquier manera necesita una capara, una limpieza, una expiación, es decir, un cierto refinamiento para volver a ser exactamente igual que lo que era antes. En el interior de cada uno deseamos, tenemos Rotzoin, voluntad, deseamos cumplir la voluntad de Dios, pero nos pasan cosas en la vida, etcétera. Entonces esta persona mató a alguien sin querer, tiene que refugiarse en una ciudad de refugio, valga la redundancia, para retornar a ser, para volver a ser como era antes, y volver a tener esa voluntad en su interior de cumplir los preceptos como corresponde y ser cuidadoso como corresponde. Entonces, por cuánto tienen este asunto del refinamiento en común, nuestros sabios las comparan, pero aún así, jueces se aplica dentro y fuera de la tierra de Israel, ciudades de refugio solamente dentro de la tierra de Israel. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia que hace que una sea dentro y fuera, jueces, y la otra sea solamente adentro, es decir, las ciudades de refugio? Y la idea es lo siguiente. Existe el concepto de tshuva. Tshuva significa arrepentimiento. Pero arrepentimiento no quiere decir nada más golpearse el pecho y decir, ¡ay, estuvo mal lo que hice, ya está! Arrepentimiento tiene dos, por así decir, dos movimientos. Por un lado, el movimiento de arrepentimiento hacia el pasado. Pero por el otro lado, el movimiento de comprometerse hacia el futuro, de solamente cumplir la voluntad de Dios y no volver a caer en el mismo pecado, el mismo error que la persona hizo antes. Y si la persona no tiene un buen compromiso hacia el futuro, su arrepentimiento hacia el pasado no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo va a volver a hacer? Este concepto de comprometerse hacia el futuro y generar en el interior una voluntad de cumplir la voluntad de Dios, valga la redundancia, esto puede ocurrir solamente en Eretz Israel, en las ciudades de refugio. ¿Por qué? ¿Qué significa Eretz? Eretz quiere decir tierra, la tierra de Israel. Pero nuestros sabios explican que la palabra Eretz viene de la palabra Rotzen, voluntad. Es una tierra en donde se genera y se revela, florece la voluntad en el interior de cada uno de ser como corresponde, de cumplir la voluntad de Dios, cumplir los preceptos, hacer las cosas como corresponde. Entonces, las ciudades de refugio cuyo objetivo era volver a hacer florecer en el interior de la persona a voluntad de cumplir los preceptos, esto era solamente en Eretz Israel, la tierra que representa el florecimiento y el despertar de la voluntad de Dios en el interior. Pero la mitzvah, el precepto de los jueces, nuestros sabios explican que uno no puede no juzgues a tu prójimo hasta que estés en el lugar de él. Los jueces no podían ser solamente dentro de la tierra de Israel, en el momento en el que la persona quiere cumplir la voluntad de Dios, sino que los jueces tenían que estar incluso fuera de la tierra de Israel. Incluso una persona que no está en el nivel de cumplir la voluntad de Dios, incluso una persona que se encuentra lejos, por así decir, espiritualmente hablando, de la tierra de Israel, incluso en ese lugar necesita un refinamiento también, necesita un marco que lo proteja y que le permita saber cuál es el comportamiento adecuado, etcétera, o dicho de otra manera. Cuando el juez juzga a una persona, tiene que estar en el lugar donde está esa persona.
El juez mismo tiene que bajar a ese lugar en donde está la persona para poder entender qué ocurre con esa persona y juzgarlo como corresponde. Se cuenta sobre el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, que cuando él tenía una audiencia privada con otra persona y otra persona le revelaba sus problemas en el corazón y le pedía cómo repararlos, cómo corregirlos, el Mittler Rebbe buscaba en su propio interior ese asunto, aunque sea en forma extremadamente sutil, porque el Mittler Rebbe era un tzadik muy grande. Por supuesto que no tenía las transgresiones y los pensamientos negativos, etcétera, de las personas que venían a pedirle ayuda. Pero el Mittler Rebbe buscaba en su interior alguna cosa similar, lo corregía en su interior y ahí podía compartir con la otra persona cómo reparar aquel asunto. Es decir, el Rebbe bajaba hacia la otra persona, se ponía en los zapatos, por así decirlo, de la otra persona, entendía lo que le ocurría a la otra persona y recién ahí podía ayudarlo. Por eso la mitzvah de jueces se aplica tanto en la tierra de Israel, que representa a alguien que en su interior tiene la voluntad de cumplir la voluntad de Dios, como fuera de la tierra de Israel, que representa a alguien que está totalmente alejado. Pero el juez, que lo tiene que refinar, que lo tiene que ayudar y guiar en el camino, tiene que incluso salir fuera de la tierra de Israel para poder ayudar a esta persona. Y esto, por supuesto, que nos enseña a todos que cada uno de nosotros, más allá de la obviedad de no juzgar al otro, e incluso si uno por alguna razón juzga al otro, primero tiene que ponerse en el lugar del otro. En adición a esto, nos enseña cuán cuidadosos tenemos que ser para no juzgar negativamente, sino guiar a las personas en el camino adecuado, pero siempre antes buscando en el interior de uno mismo. ¿Qué pasó con esa persona en la posición en la que se encontró? ¿Y qué pasaría conmigo en esa posición? ¿Cómo yo podría corregir en mi interior esa cuestión para después poder ayudar al otro a corregirlo en su lugar?